Página 27 y vamos a hablar, hermano, vamos a estudiar el paso número 6 que tiene por título La palabra de Dios. Bueno, yo le puse a la lección, Dios habla hoy. ¿Usted cree que Dios hable hoy, hermano? ¿A usted Dios le ha hablado? ¿Sí? Y hermano, la forma más pues elemental y básica en la que el Señor nos habla es a través de su palabra. ¿Sí? Si usted dice es que a mí Dios ni me habla y yo ni escucho nada, pues no está leyendo su Biblia, ¿verdad? Porque ahí Dios nos habla. La Biblia es un espejo, hermano, no es una lupa. ¿Para qué sirve una lupa? A ver las cosas chiquitas. Para inspeccionar a otros. Y la Biblia no es una lupa. Y la Biblia dice que la Biblia es un espejo. ¿Para qué sirve un espejo? ¿Para ver al otro? Si usted se pone frente a un espejo, ¿a quién ve? Pues a mí, ¿verdad? Entonces la Biblia, hermano, es un espejo. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Ya se la leyeron en un año toda? ¿Sí? ¿A cuántos les gusta estudiar la Biblia? ¿Qué? ¿No les gusta? Ahora les voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos saben estudiar la Biblia? Ahí hay una diferencia, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando yo comencé a ser cristiano, a mí me gustaba mucho leer mi Biblia, pero había cosas que yo no entendía, ¿verdad? Yo decía, ¿y por qué dice eso? ¿Y por qué dice aquello? Y esto pareciera que se está contradiciendo, pero hermano, punto número 1, la Biblia no tiene contradicciones, ¿sí? Si usted piensa que o dice que la Biblia tiene contradicciones, no ha leído bien su Biblia, ¿sí? Ahora, la Biblia, hermano, no solo se lee, se estudia. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? Se estudia. O sea, usted tiene que tomar un tiempo para estudiar la palabra de Dios y descubrir por qué dice lo que dice. ¿Cuándo se escribió? ¿Dónde se escribió? ¿En qué circunstancias se escribieron esos detalles o esa historia que usted está leyendo? Amén. Por ejemplo, usted hermano, sabe la historia de Jonás, ¿verdad? ¿Sí sabe la historia de Jonás? A Jonás se lo tragó un pez muy grande, pues no hizo caso a lo que dijo Dios, ¿sí? Ahora, hermano, usted toda la vida ha pensado que se lo comió una ballena. Y la Biblia por ningún lado dice que se lo comió una ballena. Solo dice un pez muy grande. Pudo haber sido una carpa muy grande. No sé, un tiburón. ¿Sí? Ahora, ¿usted piensa que Jonás estuvo ahí metido 3 días y 3 noches con un encendedor a ver a qué horas lo vomitaba, ¿verdad? ¿Sabe qué? O sea, ¿sabe qué le pasó a Jonás? Se murió y se fue al infierno, hermanos. Jonás se tuvo que haber muerto. Se murió. Ahora, Jonás, hermano, Jonás era, pues, hermano, se murió y se perdió. Se fue al infierno por pecador. Y Dios lo sacó del infierno para darle una lección. Y después de que venía desde el mismísimo infierno, hermano, todavía se enojó cuando se arrepintieron. Imagínense cómo somos los humanos. Eso explica por qué cuando Dios nos mete en problemas decimos, no, ahora sí ya voy a entender, ahora sí ya. Y salimos del problema y ahí vamos otra vez, ¿verdad? Ahora, hermano, ¿Jonás se murió o no? Dios lo resucitó. Después, eso lo dijo Jesús. Jesús lo confirmó y dijo, les voy a dar la única señal, es lo que le pasó a Jonás, que se murió y se fue al infierno. Y Jesús bajó al infierno 3 días y 3 noches, pero él no salió enojado, él salió vencedor. ¿Amén? ¿Sí, hermano? Ahora, ¿usted sabe por qué Jonás se enojó tanto? Porque se arrepintió el pueblo de Nínive. Porque la historia judía dice que los de Nínive habían matado al papá de Jonás. ¿Y cómo Jonás les iba a ir a predicar que se arrepintieran? Y él fue y dijo, ojalá que no se arrepientan. ¿verdad? Y después se arrepintieron hasta los perros, hermanos. Y el Jonás se enojó. Sí, por eso no quería ir, porque eres misericordioso, eres bueno y los perdonas. ¿Sí? Ahora, hermano, eso es estudiar su Biblia. ¿Por qué Jonás se enojó? ¿Por qué dice eso? ¿Sí? ¿Cuál es el detalle?
Entonces, la palabra de Dios, hermano, es la cosa más impresionante que vamos a encontrar en el tiempo y en la eternidad, y es inagotable. Ahora, la palabra de Dios, hermano, más bien, en la palabra de Dios están escondidos tesoros que si usted lo lee así de rápido porque ya se tiene que ir a trabajar, pues no los va a encontrar. Si no, se le va a abrir la palabra de Dios. Ahora, un secreto para que se le abra la palabra de Dios y usted entienda lo que dice la Biblia es que usted obedezca las cosas simples que entiende de la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, si la Biblia dice que yo ayude a los necesitados, pues los ayudo. Y entonces, hermanos, usted se va a ir dando cuenta que va a ir entendiendo más de la palabra de Dios. ¿Sí? La hermana Hicks decía, cuando yo conocí a Cristo tenía muchas preguntas. Dice, y ahora que obedezco la palabra de Dios tengo más respuestas que preguntas. ¿Sí? Amén. Así que la palabra de Dios es impresionante. Ahora, hermano, antes de ir a la lección, ¿a cuántos les gustaba o les gusta ir a la escuela? Digan la verdad. ¿Sí? ¿A cuántos les gusta estudiar? Ir a la secu, a la prepa. Y miren, hermano, si nosotros estudiáramos la escuela, escúchame bien, si nosotros estudiáramos la escuela allá, como estudiamos la Biblia, ya hubiéramos reprobado. ¿Sí me escuchó? Si usted trabajara como trabaja en su cuarto de oración, ya lo hubieran despedido. ¿Sí? Si usted y yo, hermano, estudiáramos o fuéramos a hacer nuestros negocios como hacemos negocios con Dios, ya hubiéramos quebrado. ¿Sí? Eso es importante, hermanos. Porque tenemos a nuestro alcance la palabra de Dios y pueden pasar días sin que la abramos, sin que vayamos y le digamos, Señor, a ver, dime a mí, muéstrame qué hay dentro de mí. Muéstrame los tesoros de tu palabra que tienes para mí. Amén. Ahora, hermano, ese fue pues uno de los objetivos con el librito de Lemoao. Que usted escuche la prédica el domingo, se vaya con un texto clave y estudie eso. Y en su cuarto de oración el Señor le va a hablar más a su corazón. Para eso era ese librito, para estudiar la palabra de Dios. Amén. Así que, hermano, Dios sigue hablando hoy. Amén. Dios nos ha salvado con el propósito de poder relacionarnos personalmente con Él. El Señor, hermano, no necesita intermediarios entre usted y Él. Es una relación uno a uno. Amén. Personal. Él quiere hablarnos a través de su palabra y también a través de la oración. Él desea, salud, convivir con nosotros y también que nosotros convivamos con Él. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, por lo tanto es infalible. ¿Alguien sabe qué significa infalible? Que no cambia, que no puede equivocarse ni tener errores. ¿Sí me escuchó? No puede equivocarse ni tener errores. Ahora, hermano, mucha gente dice, ay, pero la Biblia la escribieron hombres mortales. Sí, pero fue inspirada por Dios. Amén. Ahora, la Biblia, hermano, ¿sabe usted cuántos años tardó en escribirse toda su Biblia? ¿Cuántos le echa? Díganme un número, pues. 200, Mati dice 200. ¿Tú, Gadi? Muchos. ¿Usted, hermana, qué dijo? 2000 años. ¿Quién da más? 1500. En 1500 años, a lo largo de 1500 años, se escribieron los 66 libros de la palabra de Dios. Dios usando a uno por aquí y al otro hasta allá. Y si ustedes juntan toda la Biblia, hermanos, dice lo mismo aquí y usted lo puede confirmar acá y más allá. ¿Sí? Usted se ha dado cuenta a veces cuando los llevo de cita en cita, que empezamos en Mateo, pero también está en Salmos y en Génesis. ¿Sí? Ahora, la palabra de Dios es infalible, no se puede equivocar. El mayor libro, el libro más traducido durante la historia de la humanidad, hermano, es la Biblia. El libro que más copias ha vendido en toda la historia de la humanidad es la Biblia. La Biblia la han querido desaparecer, quemar, exterminar. ¿Y qué cree? No han podido, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ahora, hermano, ¿por qué 66 libros y no 72?
Porque los cristianos tenemos 66. La Iglesia Católica tiene 72, si no me equivoco. ¿Por qué? ¿Quién está bien y quién está mal? Apócrifos. ¿Sí? La Biblia, hermano, incluso nos dice que son 66 libros. Si usted ve el candelero, ¿sí lo vio? ¿Sí lo ve? El candelero en toda su estructura tenía figuras. Manzanas, almendras y flores. Manzana, almendra, flor. Manzana, almendra, flor. ¿Sí? En total son 66 flores. 66 figuras. ¿Sí? Ahora el candelero representa la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? 66 libros, 66 figuras, la luz completa de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, si usted, hermano, junta el brazo central del candelero con los 3 brazos de acá, suma 39 figuras. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Y los otros 3 brazos suman 27 figuras. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Coincidencia? No, no puede ser una coincidencia. Ahora, ¿los libros apócrifos son malos? No, son libros históricos. Es historia. O sea, es real lo que está escrito ahí, pero no están, o sea, no forman parte del canon, ¿sí? De los libros inspirados por Dios. Si usted le gusta leer, léaselos. Son buenos. Yo leí una vez Macabeos, creo. Me aventé Macabeos. Está muy bueno. Está muy bueno. Es libro de historia. Pero no entra en el canon o de lo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es importante. ¿Amén? Entonces, ¿por qué 66 libros? Pues ya le dije, porque si no se le grabó, pues vea la transmisión. Gracias a Dios. ¿Amén? Es la única autoridad dada por Dios que el hombre posee. Toda doctrina, fe, esperanza y toda la instrucción para la iglesia y para nosotros debe estar basada y armonizada en la Biblia. Todo lo que decimos, hacemos y pensamos debe estar en la Biblia. Amén. Debe ser leída y estudiada por todos los hombres en todas partes y únicamente puede ser claramente entendida por aquellos que están ungidos por el Espíritu Santo. Usted me ha escuchado hablar. Tenemos o necesitamos el lado del Espíritu y de la palabra, ¿sí? Ambos se complementan, hermano, y nos dan luz a nuestra vida. Hay movimientos cristianos que solamente están del lado del Espíritu, ¿sí? Se la pasan en la alabanza 3 horas. Y cuando se acaba el culto, vámonos ya. Qué bonito sentí. O hay movimientos cristianos que solamente se la pasan dando conferencias, ¿sí? Y talleres. Entonces, están desequilibrados. Necesitamos el lado del Espíritu y el lado de la palabra. Porque si usted se acuerda en Génesis 1:1 dice, bueno, no 1:1, creo que es el 2, pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí estaba el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Porque si Dios dijo, ¿con qué dijo? Con la boca. Con su palabra, ¿sí? Entonces el Espíritu, hermano, hizo que esa palabra cobrara vida y entonces salió la luz. Eso ya se las dije, creo. ¿La luz del sol? ¿O cuál luz? Cuando Dios dijo, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, dice, ¿no? ¿Cuál luz? ¿La luz del sol? No puede ser porque el sol creo que salió el 4º día de la creación. ¿Quién es la luz? Entonces, ¿quién salió ahí? Jesús a crearlo todo. ¿Sí? Amén. O la palabra de Dios. Número 1, lea 2 de Timoteo 3, 16 y 17 y responda a las siguientes preguntas. A, marque una respuesta correcta que diga qué parte de la Escritura es inspirada por Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Incluso hay movimientos cristianos, hermanos, que dicen que el Antiguo Testamento no es para nosotros, pero la Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Si usted ha leído los evangelios, Jesús les dice a los fariseos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, hermano, ¿a qué escrituras se estaba refiriendo Jesús?
Tuvo que haberse estado refiriendo solo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se escribía. ¿Sí? Entonces no podemos desechar el Antiguo Testamento porque Jesús mismo dice que el Antiguo Testamento habla de él. Después más adelante dice, si ustedes leyeran a Moisés, sabrían que allí habla de mí. Amén. B. ¿Cuándo nos es útil la escritura? ¿En el pasado, hoy en el presente o en el futuro? Hoy. ¿Sí, hermano? Es hoy. ¿Qué 4 cosas hace la escritura según el versículo 16? A ver, la primera, enseñar. ¿Qué es redarguir? Ajá, exactamente. Como me hace sentir mal de lo que estoy haciendo. Luego, corregir. ¿Qué es corregir? Ahí es donde ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Y donde nos enojamos. Ay, Señor. Esta iglesia atravesó una etapa unos meses atrás de corrección, hermano, y nos vinimos abajo. ¿Sí? Y luego dice, instruir en justicia. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermano. Primero nos enseña. Luego nos redarguye. Hey, ya te enseñé. Tienes que hacerme caso. Y como no hago caso, ¿qué hace? Me corrige. Y después, si yo acepto la corrección, entonces me instruye o me instituye en justicia para hacerme más perfecto. ¿Sí? ¿Está claro eso? Muy bien. Enseñar significa instrucción, aprender. La palabra nos alumbra para percibir los principios puros y santos de Dios. Redarguir, hermano, significa convicción. Y eso no nos gusta, ¿verdad que no? A mí díganme lo que estoy haciendo bien, no lo que estoy haciendo mal. La palabra nos revela en dónde nos quedamos cortos de los principios morales de verdad. Corregir significa enderezar otra vez, reformación, rectificación. La palabra nos pone en obediencia a los principios del Señor. Instruir significa instrucción, enseñanza, tutela, entrenar a un niño, entrenamiento. La palabra se hace viva en nosotros, nos enseña cómo llenar la justicia de su verdad para hacerle bien a todo hombre. Amén. Hermano, eso es importante que usted sepa y que lo tenga en su mente. La Biblia me enseña, me redarguye, me corrige y me instruye. Amén. Letra D. ¿Qué 2 cosas hace con el hombre de Dios, o sea, nosotros, la Escritura según el versículo 17? ¿Cómo? ¿Nos hace perfectos, sí? Nos prepara para toda buena obra. Es decir, que si estamos obedeciendo la palabra de Dios, hermano, se va a notar. ¿O no? Amén. Número 2. Lea Juan 5:39 y 46 y Lucas 24:44 e indique en sus propias palabras lo que dijo Jesús. A ver, Mati, ¿qué dijo Jesús ahí? Debemos escudriñar bien las escrituras, porque muchos piensan que solamente leyendo las escrituras tendrán vida eterna. Ok, muy bien, hermana Aide. Que esté presente la palabra de Dios, así como estuvo con Moisés, como lo escribió, para hacer la vida. Muy bien, muy bien. Ahora marque solo una respuesta. ¿En dónde hablan de Jesús en la Biblia? ¿Solo en el Nuevo Testamento? ¿Solo en el Antiguo Testamento? ¿En el Antiguo y en el Nuevo Testamento? ¿O toda la Biblia? En toda la Biblia. ¿Sí? Incluso en el Antiguo Testamento, hermano, Jesús estuvo como el ángel de Jehová. ¿Sí? Muchas veces se menciona el ángel de Jehová, incluso con A mayúscula, y ahí está hablando del Señor Jesús. Amén. Número 3. ¿Sí, verdad? Lea 2 de Timoteo 2:15 e indique qué tenemos que hacer con la palabra. Cuidar. ¿Qué es usar bien la palabra, hermanos? Bueno, ponerla por obra. Pero ¿qué significará usar bien la palabra? Que no contradiga, que no se contradiga la palabra. Ok. No usarla a mi conveniencia. No usarla a mi conveniencia. ¿Sí? Exactamente. Ahora, hermano, necesitamos, esto es importante porque ¿cuántas veces usamos porciones de la palabra de Dios para justificarnos? ¿Sí?
O para, como decía la hermana, uso las partes que me convienen y las que no me convienen, pues no las tomo tanto en cuenta. Ajá. O hermano, cuando estamos en plena predicación y decimos, si hubiera venido ¿esto era para él? Ahora, usted la tiene que usar bien, y usarla bien es, a ver, no le está hablando al que no vino, le está diciendo a mí, ¿sí? Ahora, hermano, usar bien la palabra de Dios también tiene que ver con no ofenderme cuando la palabra de Dios viene a mi vida, ¿sí? Mire, a mí me gusta mucho lo que dice la Escritura, el caballo de la fe, y menciona 16 cosas del caballo de la fe. Pero hay una de esas características del caballo de la fe, dice que no vuelve el rostro delante de la espada, ¿sí? Y la espada es la palabra de Dios. Y está hablando, por supuesto, que el caballo de la fe, hermano, pues no le tiene miedo a una espada en la guerra. No, o sea, no se echa para atrás, sino que si ve la espada, le entra y enfrenta su batalla. Pero también está hablando de que la palabra de Dios es una espada, y es una espada de dos filos. Entonces, cuando la palabra viene a cortar, no le vuelve el rostro y se ofende y se va, sino que dice, pues, éntrale, córtale, duele, me incomoda, me siento avergonzado, pero dale. No vuelve el rostro delante de la espada. Amén. Eso es importante, hermano. Y tenemos que usar bien la palabra del Señor, o la palabra de verdad. Con diligencia, dice. La palabra diligencia significa usar velocidad, pronto, puntual, listo, serio, formal, diligente, trabajar, esforzarse. En la Biblia King James, es una versión en inglés, se usa la palabra estudiar en vez de diligencia, ¿sí? Es importante eso, hermano. Ahora, cuando el Señor nos está diciendo algo, lo que el Señor espera es que obedezcamos pronto. O sea, que nos esforcemos. Y mire, hermano, estudiar la palabra de Dios va a implicar esfuerzo, ¿sí? Porque los tesoros de la palabra de Dios, se los dije, no están así encimita. Hay que cavar y ahondar. ¿Se acuerdan de la historia que Jesús contó? Hasta hay una canción de niños, ¿no? El hombre necio su casa construyó, y el hombre sabio. El hombre necio la hizo sobre la arena. Y eso, hermano, nos habla también de que a veces como cristianos decimos, bueno, por encimita, lo que me gusta de la palabra de Dios, ahí, ¿sí? Cuando me hablen de que el Señor me quiere prosperar, ahí tengo mi casa. Cuando me hablen de que no tengo que comprometerme tanto, ahí, ¿sí? Pero dice en la Escritura que viene el viento, ¿verdad? Las tormentas, ¿y qué le pasa a la casa? Se desploma. Ahora, hay otros cristianos, hermanos, que no construyen sobre la arena simplemente lo que ven encima, sino que empiezan a cavar y a ahondar, o sea, a hacer profundas sus cimientos. ¿Y qué encuentran? La roca. Y dice que se plantan sobre la roca. Amén. Ahora, ¿quién es la roca? Cristo. Y Cristo es la palabra de Dios. Y Deuteronomio dice, hermano, que el pueblo de Israel comió 4 cosas de la roca, o agarró 4 cosas de la roca: agua, miel, vino y trigo. Si usted cava y ahonda en su relación con la palabra de Dios, hermano, usted va a encontrar miel para sus momentos difíciles, y no se va a amargar por lo que le está pasando. Usted va a encontrar agua cuando se encuentre en un desierto de soledad. Usted va a encontrar, hermano, vino, y el vino es gozo en medio de su dolor. Y usted va a encontrar trigo. ¿Para qué sirve el trigo? Para hacer pan, para alimentarse. Y de repente, hermano, usted va a ser un cristiano diferente, que no se deja mover por las cosas porque está encontrando la palabra de Dios. Ahora, algo que el enemigo está buscando hacer con toda su fuerza, hermano, es apartarnos de que nosotros tengamos una relación con la palabra de Dios, ¿sí? El enemigo está muy contento si usted, hermano, es un cristiano que viene y se conforma con el sermón del domingo, y el resto de la semana ni abre su Biblia ni se entera de nada más. Eso le gusta al diablo, porque eso no es tener una relación con la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Nos quedamos en el 4, ¿verdad? Según Primera de Pedro 2:2, ¿cuál debe ser el deseo del nuevo cristiano? ¿Cómo son los niños recién nacidos, mamás, cuando nacen? ¿Quieren qué? Como si no hubieran comido 9 meses, ¿verdad? De a gratis. Ahora, hermano, la palabra de Dios debiera ser para nosotros una necesidad como lo es para un bebé la leche. Amén. Dice, desead como niños recién nacidos la leche.
la leche que nos nutre y que nos va a hacer crecer. Ahora, eso, hermano, cuando usted recién conoce a Jesús, pero este principio se vuelve a repetir vez tras vez en nuestra vida cristiana, porque si a usted le ha pasado un día, viene a la iglesia, ¿verdad? Y usted pues ha tenido una relación con Dios entre semana y viene a la casa de Dios y empieza la predicación y usted se queda, eso yo no lo sabía. Y quiere saber más, ahí le está dando el Señor otra vez leche, para que usted empiece a comer y después encuentre la carne de esa misma porción. ¿Sí? Y luego otra vez usted escucha algo nuevo y dice, ay, eso yo lo quería saber. Y empieza a tomar esa leche, hermano, y el Señor empieza a darle más y más, y usted se nutre más y más. Amén, de eso se trata. ¿Por qué razón debemos de ser como niños recién nacidos? Para poder crecer. ¿Sí, hermano? Hay, hermano, cristianos que vienen a la casa de Dios, pero pues tampoco les interesa mucho el sermón y por eso no crecen. ¿Sí? ¿Amén? 5. Timoteo daba atención a 3 cosas de acuerdo a 1 de Timoteo 4:13. Por favor, escríbalas. Número 1. Leer. Exhortación y enseñanza. ¿A usted le gusta leer? ¿Seguros? Hermano, ¿qué será más importante? ¿Leer mi Biblia o leer un libro de la hermana Hicks? Y le digo, hermano, es que cuando yo me agarro un libro, no quiero dejar de leer, pero dejo a un lado la Biblia. Digo, no, las 2 cosas. Sí, debe ir a la par, pero ¿qué será más importante? Su Biblia. Miren, la hermana Hicks escribió cosas preciosas. Y cuando usted lea a la hermana Hicks, usted dice, ay, sí sabe de lo que habla la hermana, ¿verdad? Pero su Biblia es su prioridad. ¿Sí? Ahora, yo bendigo a Dios, hermanos, por la vida de la hermana, porque hay cosas en mi Biblia que yo no entiendo. Incluso ya hay una aplicación de la iglesia de Indiana donde están todos los sermones y todos los libros de la hermana. Todos. Entonces usted dice, es que yo no le entendía al Salmo 40 donde dice, en hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y pues uno no tiene todos los libros y todas las notas que la hermana escribió en 70 años. Entonces usted pone ahí, Salmo 40, verso 8. Y le aparecen todas las veces que la hermana habló de eso. O sea, todas las veces que usó esa cita. Y uno dice, bueno, no, esto no. No. Y entonces uno encuentra así como lo que ella dijo acerca de eso. Durante 70 años, hermanos. Imagínense. Eso es una maravilla. Gracias a Dios por eso. Pero hermano, yo le hablo desde mi experiencia. Los libros de la hermana Hicks a mí me ayudan a entender la palabra de Dios, lo que no entiendo, ¿sí? Pero nuestra prioridad es la palabra de Dios. Hay libros muy buenos de otras gentes, pero nuestra prioridad es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si usted dice es que no entiendo esto, bueno, puedo consultar qué dijo, por ejemplo, la hermana, o puedo investigar por qué escribieron eso. ¿Cuándo lo escribieron? ¿Quién lo escribió? ¿Qué estaba viviendo cuando lo escribió? Y entonces la palabra de Dios toma otro sentido. Y uno dice, ya entendí. ¿Sí? Ya entendí por qué dijo eso. Etcétera. Amén. 6. En Jeremías 15:16, ¿qué hizo Jeremías con la palabra de Dios? La comió. Amén. ¿Qué le trajo a Jeremías la palabra? ¿Sí? Ahora, hermano, ¿qué es comer la palabra de Dios? Estudiarla y practicarla. Ningún pan es nuestro hasta que me lo como. ¿Sí? ¿Amén? Hasta que usted se come su pan que compró ahí el panadero con el pan, hasta que se lo come, ahí puede decir mi pan. Si usted lo deja en la mesa y alguien llega y se lo come, usted no puede decir, ¿quién se comió mi pan? Porque no era suyo, ahora es de quien se lo comió. Así que Jeremías, hermanos, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, las practiqué, las hice mías. Amén. La palabra, según Romanos 10:13 al 17, ¿cómo llega a nosotros la fe? Oír la palabra de Dios. ¿Sí dije eso o no lo dije? ¿Qué le trajo a Jeremías la palabra? Gozo y alegría del corazón. Y usted es más feliz, hermano, cuando come la palabra de Dios. Pero dice Romanos 10, porque así que la fe
Viene por el oír y el oír. ¿Qué nos va a dar más fe? Según lo que dijeron ahí. Oír. Oír. ¿Qué es oír? ¿Ustedes me están oyendo? ¿Seguros? Y dice que cuando oímos la palabra de Dios tenemos más fe. ¿Qué es fe? Bueno, o sea, una definición rápida de fe es creer en lo que no se ve. Y usted tiene fe, hermano, porque usted cree en los demonios y no los ha visto. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Usted cree en lo que ve en internet y no sabe si es real? ¿O no? De eso se va a tratar la EBDB, así que manden a sus hijos a la EBDB. Pero hermano, o sea, la Biblia dice lo que dice. Y por eso es importante estudiarla. Porque uno dice, pues es que ya fui al culto y yo sigo sin fe. Y eso que escuché todo el sermón del pastor. Sus 2 horas de predicación. Pero dice, la fe viene por el oír. Y oír significa obedecer. En hebreo eso es oír. Si usted obedece, oyó. Si no obedece, no oyó. Y si no obedece y no oyó, entonces no tiene fe. ¿Y sabe qué significa fe? Convicción, credibilidad, firmeza, estar firme. Eso explica por qué muchos cristianos están como están. O sea, no están oyendo, no están obedeciendo. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Está claro eso? Fe significa persuasión, creencia, convicción moral de una verdad religiosa o de la veracidad de Dios. Confianza o seguridad en Cristo para salvación. Constancia en dicha profesión. Fidelidad, creer, seguridad y certeza. Muchos cristianos no son constantes porque no están oyendo, no están obedeciendo la palabra de Dios. Ahora, hermano, cuando usted obedece la palabra de Dios, usted tiene una experiencia, ¿sí? Por ejemplo, si usted está atravesando una necesidad y la Biblia dice que usted espere en Dios, que Él va a suplir su necesidad, que Él está con usted, que Él es su proveedor, usted tiene una experiencia con eso. Entonces experimenta que el Señor le provea de las maneras que usted menos se imaginaba. Y después cuando sale de esa prueba sale con más fe, con más firmeza. Y usted dice, bueno, a mí nadie me lo contó, Dios provee. Yo estuve ahí. Amén. Ahora, hermano, usted no puede tener fe si no se enferma. Porque si no se enferma, usted no puede conocer a Dios como sanador. Si no le falta, usted no puede conocer a Dios como proveedor. Si no le, ¿cómo se dice? Si no le hieren, usted no puede conocer a Dios como el que cura las heridas. Y cuando Dios le cura, le provee y le sana, usted sale con más fe. Usted dice, es real, nadie me lo contó. Yo estuve ahí. Y cuando usted come la palabra de Dios, hermano, el diablo ya no lo puede mover. Exactamente. De oídas te había oído, dice. Pero ahora, mis ojos te ven. Tuve una experiencia, yo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Número 8. Lea Efesios 4, 11 a 16 y responda lo siguiente. ¿A quién edifican y preparan los ministerios? A los santos o al cuerpo de Cristo. Los dones o ministerios mencionados en el verso 11 son dones de la palabra o de enseñanza. Según el versículo 14, porque hay que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños. ¿Qué es fluctuantes? No escucho. No. Bueno, sí también. Exactamente. Los cristianos sube y baja. ¿Usted ha conocido de esos? Diga sí. Yo. No piensa en el vecino. Hay cristianos sube y baja, hermano. Que un día están arriba. Uy, yo amo al Señor, no, hombre. Y luego están abajo. No quiero saber nada de Dios. Otra vez culto. ¿Sí? Amén.
Dice, para que ya no seamos niños. Hermano, porque hay gente en las iglesias que después de muchos años, siguen siendo niños. Porque no están oyendo, no están comiendo. Están dando un paseo por el templo. ¿Sí? Amén. Según el versículo 15, ¿qué nos ordena el Señor que hagamos? Que crezcamos, que sigamos la verdad en amor y que crezcamos en todas las cosas, buenas y malas. Amén. Según el Salmo 119:11, ¿dónde se debe poner la palabra? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Amén. ¿Cómo me ayuda la palabra de Dios? Bueno, ahí ya se los dije. A no pecar, ¿sí? A no pecar contra Dios. Ahora, hermano, memorizar la palabra es ponerla en nuestra mente a través de repetirla y revisarla continuamente. De nuestra mente tenemos que dejar que baje a nuestro corazón para que pueda obrar en nosotros y transformarnos. A través de memorizar la palabra podemos meditar en ella. Es importante, hermano, que usted tenga el hábito de memorizar porciones de la palabra de Dios. ¿Alguien sabe qué dice Efesios 4:13? Pero fuerte, pues. A la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Alguien sabe qué dice Filipenses 4:13? ¿Alguien sabe qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. ¿Sí? Ahora, hermano, cuando usted memorice la palabra de Dios, siéntala. ¿Sí? No diga, por ejemplo, alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. No. Alzaré mis ojos a los montes. Y ve al cerro de Culiacán, hermano. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y después diga, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Se tenía que decir y se dijo. Sentirlo, porque la palabra de Dios está viva. La semana pasada en las tardes le dije, hermano, su alma no se manda sola. Oblíguela a alabar a Dios. Exactamente. Obligue a su alma. Bendice, alma mía, Jehová. Dele órdenes a su alma, hermano. A su mente. Ahora, es importante que usted tenga el hábito de memorizar la palabra de Dios. Por lo menos memorice un verso, hermano, a la semana. Y esté pensando en ese verso todo el tiempo. Si se quiere desviar al chisme, vamos a pensar en la palabra de Dios, ¿sí? No andarás chismeando entre tu pueblo. Eso dice Levítico, ¿sí? Hermano, que usted se siente ansioso, traiga la palabra de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Si usted se siente afanado, hermano, que quiere el carro último modelo y pasa por la agencia, diga, por nada estés afanoso, o sea, sino sean notorias sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y denle gracias. Por Face, ¿verdad? Cuando estén ahí en el Face, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Para que cierre el Face ahí. Pero, hermano, memorizar es importante, porque va a venir el diablo a atacarlo con sus flechas. Y si usted no tiene cómo contraatacar, después va a decir, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué oro si Dios no me responde? Entonces eso quiere decir que el diablo ya le dio un flechazo, porque usted estaba desprotegido. Tenemos un escudo de la fe, ¿o no? Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermano, cuando el diablo venga, usted tiene un escudo que lo cubre porque está repitiendo la palabra de Dios. Está memorizando la palabra de Dios. Amén. Y hermano, con la palabra de Dios en su mente, usted desarma al diablo. Amén. Precisamente en el caballo de la fe, dice que contra el caballo de la fe, suena el hierro de la aljaba y la jabalina. La aljaba, hermano, es donde se guardan las flechas. Entonces el diablo viene y le dice, mira, Mati, todas las que tengo para ti. Y quiere atemorizarnos.
Pero si tenemos un escudo, porque estamos memorizando la palabra de Dios, estamos pensando en la palabra de Dios, entonces tenemos cómo defendernos. Ahora, hermano, para que, dice la Escritura, hasta lo cantamos, ¿no? Tú guardarás en completa paz. Y uno dice, pues es que dice en la Biblia que yo debo de tener completa paz y ni tengo ni siquiera una pizca. Pero es que dice quiénes tienen completa paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, aquel que se está esforzando por pensar en ti. El que aunque la mente se le quiere ir, trae su mente a la palabra de Dios y se le quiere que no, a la palabra de Dios. Entonces uno empieza a tener paz porque estamos pensando en Él. Amén. Amén. La meditación es muy similar al proceso digestivo de la vaca. La comida primero entra a ella, la palabra entra primero a nuestra mente. Y entonces es digerida en su primer estómago llamado panza. Es la que usted se come ahí en el menudo. Luego el bolo alimenticio es ¿cómo se dice eso? Regurgitado, eso. Y vuelto a masticar hasta que está listo para ser tragado nuevamente y digerido en el bonete. El proceso se vuelve a repetir yéndose el alimento al librillo y finalmente al cuajar. Es solo entonces cuando el alimento ha quedado completamente asimilado y convertido en leche aprovechable aún para los seres humanos. Es decir, hermano, usted tiene que traer a su mente la palabra de Dios y repetirla y masticarla y masticarla y masticarla. Y créame, hermano, cuando usted y yo hacemos eso, de repente tiene sentido la palabra de Dios. Y decimos, ya le entendí. ¿Sí? A mi esposa y a mí nos dio mucha risa una vez, estaba en una convención y estaba predicando el pastor y estuvo muy poderoso, hermano. Y de repente la esposa del pastor se subió corriendo al altar y agarró el micrófono y dijo, ¡ya le entendí! Hermano, y usted, o sea, si usted ha experimentado eso, se siente un gozo diferente. De decir, ¡ya le entendí! Lo que por años no había entendido. Pero es porque usted está pensando en la palabra de Dios. Amén. La hermana Hicks siempre decía, hermanos, yo puedo probar mi caso, decía, hablando de la palabra de Dios, puedo probar que esto es verdadero ante cualquier corte. Porque es verdadera la palabra de Dios. Amén. Ahora, meditar en la palabra de Dios va a hacer que más luz venga a nosotros y entendamos cosas. Una vez tenemos la palabra en nuestra mente, debemos meditar en ella masticándola, trayéndola a la memoria continuamente, extrayendo y asimilando los nutrientes que son los principios de verdad que vayamos obteniendo y comprendiendo de ella. De esta manera la palabra bajará a nuestro corazón y sabremos cómo practicarla, dejando esta de ser únicamente conocimiento teórico y convirtiéndose en algo vivo y práctico, útil aún para aquellos a quienes les compartamos lo que hemos obtenido de la palabra de Dios. Porque usted y yo podemos compartir bonitas teorías, ¿o no? No, hombre, hermano. Cuando mire, usted píquele la cresta a un cristiano del camino crucificado con otro cristiano que no es del camino crucificado y nosotros apantallamos con todas las cosas que sabemos. ¿Sí? De verdad. Y la gente se queda, ¿eso está en la Biblia? Y nosotros, obvio, ahí está. Pero no basta. Necesitamos que baje a nuestro corazón y practiquemos esos principios, hermano, que estamos aprendiendo. Amén. 10. ¿Qué efecto producirá la meditación de la palabra de Dios en nuestras vidas según 1 Timoteo 4:15? ¿Ok? Vamos a permanecer en ella. ¿Qué más? Exactamente. Se va a notar. Amén. 11. Lea Josué 1:8. En este versículo Josué fue instruido a meditar la palabra de Dios. Marque la respuesta correcta en las siguientes frases. Meditar solamente en la mañana, en su tiempo de reposo. Meditar día y noche todo el tiempo. Meditar durante la noche solamente. ¿Usted sabe meditar, hermano? Se pone así y luego se empieza a elevar. ¿Qué es meditar? Le voy a decir algo. Preguntar. ¿Usted se sabe preocupar? Entonces, ¿sabe meditar? ¿Qué hace cuando está preocupado? Y lo piensa. Y luego ya se medio... No, espérate, que yo estaba pensando en esto.
Eso es meditar. Si usted se sabe preocupar, usted sabe meditar. ¿Sí me oyó? Amén. Así que no diga que no sabe meditar, porque sí sabe. La palabra meditar significa ponderar, imaginar, meditar, estudiar, hablar, articular, decir, expresar. ¿A usted le ha pasado que un día se pelea con alguien y cuando estaba en el pleito en vivo como que no le salieron las palabras que de verdad quería decirle, y después se va a lavar los trastes y dice, y está en su mente diciéndole a la persona lo que no le pudo decir? O por, ay, le hubiera dicho este también. Eso es meditar. Hablar, imaginar, decir, expresar. ¿Sí? Amén. Ahora, hermano, usted tiene que expresarse la palabra de Dios para usted mismo. O sea, hablarse en voz alta para usted. La palabra de Dios. Amén. Es decir, haga los textos personales. Por ejemplo, hace rato que repetimos. La Biblia dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Pero usted diga, Jehová es mi guardador. Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Sí? Es porque es suya, es para usted. Lea Hebreos 4:12 e indique a qué se compara la palabra. ¿Y qué hace? Ajá, y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con razón David decía, tu palabra es medicina para mis huesos. ¿Dónde está el tuétano? Los huesos, sí. La hermana Juana del rancho dice que los himnos le llegan a los tuétanos. Amén. Hasta allá llega la palabra de Dios. Lea Santiago 1:22 al 25 y marque la respuesta correcta. Hay que oír solamente la palabra sin hacer nada al respecto. Hay que ser hacedor de la palabra que oímos o ponerla por obra. Hay que ser hacedor. ¿Sí, hermano? Cuando usted escuche la predicación, cuando usted estudie su Biblia en su cuarto de oración, pregúntele al Señor, ¿cómo puedo practicar esto? Dame la ocasión para practicar esto. Amén. 14. Lea Hebreos 5:11 al 14 e indique por qué es necesario leer la palabra y madurar para ser capaces de recibir el alimento sólido. ¿Por qué? Para dejar de ser inexpertos, ¿sí? Como los niños inmaduros y que podamos ser maestros, sabiendo con exactitud lo que agrada a Dios y lo que no. Hermano, hay gente que a las alturas de sus 40 años de ser cristiano viene y dice, pastor, ¿me puedo hacer un tatuaje? ¿Sí? Pastor, ¿será malo tomar una cerveza en ayunas para el colesterol? ¿Sí, hermano? ¿Amén? Es que yo ya le había dicho al Señor que ya no me iba a tomar ni siquiera esa cerveza en ayunas para mi colesterol. ¿Pero crees que se enoje si me la tomo? ¿Sí, hermano? A eso se refiere. ¿Sí? Lea Salmo 119, 105 y 130 y Juan 6, 53 al 58 y ponga al lado de las siguientes frases la cita respectiva. La palabra es sustento para nosotros, nos alimenta espiritualmente y nos fortalece. ¿Qué cita va ahí? Juan 6, 53 al 58. La palabra es luz, nos guía y nos alumbra. Pues Salmo 107. Muy bien. 16. Lea Juan 1 al 4 e indique quién es el verbo o la palabra. No. A ver, léanlo. Jesús. ¿Sí? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Y quién es el verbo o la palabra? Jesús. ¿Sí? Jesús es la palabra. La palabra verbo significa algo dicho, incluyendo, híjole, hermano. Usted puede decir, al cabo que ni me oye que le estoy diciendo que ojalá se caiga. Pero si usted lo pensó, ya es algo dicho allá arriba. Ya lo dijo. ¿Sí? Tópico, comunicación, doctrina, palabra. Jesús es la palabra y el verbo de vida. Cuando leemos y meditamos en su palabra y la ponemos por obra, nos estamos alimentando de él y nos fortalecemos para no vivir derrotados por las circunstancias de la vida. Amén. Y bueno, hay 4 maneras de estudiar la palabra del Señor, hermano. Son las 4 maneras, digamos, más conocidas. Número 1 es
el estudio elemental, es decir, la lectura básica y sencilla y general de la Biblia. ¿Sí? Usted empieza un plan de lectura y cada día le va mandando qué citas leer y usted lee la Biblia en un año. Y pues es básico, o sea, usted lee completamente la Biblia. No se fija tanto en los detalles, ni nada. Solamente pues se lee. Ahora, podemos estudiar un estudio explorativo. Es decir, después de leer la Biblia de manera general, ahora nos tomamos el tiempo para decir, a ver, ¿por qué Josué fue elegido y no otra persona? ¿No? Y entonces empezamos a explorar, empezamos a investigar. También podemos hacer un estudio analítico, hermanos, es decir, analizar partes específicas de la Biblia y empezar a desglosar. O sea, si mi Biblia dice esto aquí, ¿dónde más dice eso? ¿Dónde puedo encontrar más citas o más partes de la Biblia donde se repita eso, donde esté hablando de lo mismo? Amén. Por ejemplo, ahora que empezamos a estudiar las naciones cananeas, los ceneos, ¿se acuerdan? Ceneo significa que llora, que tiene autolástima. Pero esa palabra ceneo, ¿dónde más se repite en la Biblia? ¿Con quién más? ¿O qué otro ejemplo puedo encontrar en la Biblia? Ese ya es un estudio analítico y empezamos a desglosar y por eso vamos de un lado a otro en la Biblia, porque se repite el mismo principio en diferentes partes de la Biblia. Amén. Ahora, el estudio sinóptico es la suma de las tres anteriores trabajando juntas. En este método se conectan varios temas, pudiéndose observar el mismo principio espiritual operando en ellos. Amén. Por ejemplo, hermano, ese tema lo tengo en mi mente y yo creo que pronto lo vamos a ver. Pero el Salmo, creo que es el Salmo 16. A ver, nada más déjenme confirmar. El Salmo 16. 16:5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y dice, tú sustentas mi suerte. ¿Sí? Y una vez escuché a una, yo creo que era pastora a lo mejor, y dijo, no, o sea, lo estaba relacionando con la suerte, o sea, con si avientas la moneda, el Señor te va a decir si cae solo águila. ¿Sí? Pero hermano, cuando uno estudia, por ejemplo, esa palabra suerte, está hablando de cuando Josué repartió la tierra y que echó suertes para saber a quién le tocaba la porción que le tocaba, ¿sí? Había unas piedras que el sumo sacerdote tenía, entonces se ponían ahí enfrente de una tierra y entonces le preguntaban al Señor, ¿para quién es esta tierra? Esta parte de esta tierra. Entonces esas 12 piedras que eran cada tribu de Israel, ¿para quién era? La hermana decía que algunas saltaban o echaban chispas, ¿sí? Por ejemplo, saltaba la tribu de Judá. Entonces, el sumo sacerdote sabía que de parte de Dios esa parte de la tierra era para Judá, ¿sí? Pero esa palabra suerte, hermano, también está relacionada significa una elección, ¿sí? Y tiene que ver con la elección que usted hizo y yo hice en la eternidad pasada cuando éramos piedras de fuego, ¿sí? ¿Usted sabe que allá chispamos por Jesús o por Lucifer? Y usted hizo una elección. Ahora está hablando de que el Señor va a sustentar esa elección durante nuestro paso por la tierra, ¿sí? Entonces, no podemos decir que vamos a ir a comprar un billete de lotería, al cabo el Señor va a sustentar mi suerte, porque no está hablando de eso. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, es importante, hermano, que no solamente leamos, sino que también ahora estudiemos la palabra de Dios. Amén. Página 32. La palabra nos ilumina y guía para que sepamos qué hacer y hacia dónde ir. Es nuestro sustento que nos da la fortaleza necesaria. Subraye eso. Es nuestro sustento que nos da la fortaleza necesaria para seguir adelante a pesar de los obstáculos que podemos encontrar en el camino. Conforme leamos su palabra, meditemos en ella y pongamos por obra. Leí mal. Conforme leamos su palabra, meditemos en ella y la pongamos por obra, nos iremos apropiando de las promesas del Señor para nosotros. Es necesario que leamos su palabra y que oremos todos los días para fortalecer nuestra relación con el Señor. Amén. Es importante la palabra de Dios, hermano. Es crucial para nosotros. Usted,
y yo deberíamos ver como necesario y una urgencia no dejar pasar un día sin ir a la palabra de Dios. ¿Sí? Así como usted, hermano, pues no se siente muy bien si no come un día, pues la palabra de Dios también es nuestro sustento. Imagínense cómo andarán las almas de los cristianos, ¿verdad? Desnutridas o bien nutridas. ¿Amén? Ahora, hermano, es importante algo que dice aquí. Siempre que estudiemos la palabra de Dios, siempre que escuchemos un sermón, necesitamos orar por lo que aprendimos, por lo que leímos, porque es como proteger esa semilla de que nos la roben. Ahora, hermano, el Señor nos va a ir nutriendo cuando practicamos su palabra. Si usted y yo no practicamos la palabra de Dios, no obtenemos los nutrientes de la palabra de Dios, y por eso cuando vienen las situaciones difíciles, pues nos va como nos va, ¿verdad? Y algunos se decepcionan, se desaniman y se van. Así que es importante, sí, la palabra de Dios, hermano, es para nosotros hoy, y Dios nos habla hoy. ¿Amén? ¿Dios le habló hoy? Póngase de pie y oremos. Amado Dios, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias por la palabra, gracias por Cristo, la palabra viviente. Gracias porque todo este tiempo hemos estado comiendo de ti, Señor Jesucristo, y nos has nutrido, hemos sido nutridos. Hemos sido, Señor Dios, fortalecidos a través de tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por lo que nos has, Señor, redarguido. Gracias por lo que nos has corregido. Y gracias porque, Señor, cuando aprendemos que todo esto pasa para que seamos instruidos y preparados para toda buena obra, Señor, eso tiene una recompensa eterna, pero tiene una recompensa temporal, Señor, que es vivir contentos, felices, llenos de luz, llenos de esperanza por las promesas que están en tu palabra para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que no basta solo con oír. Necesitamos obedecer lo que estamos oyendo si es que queremos llegar a algún lado y si es que queremos ser nutridos y fortalecidos por la palabra de Dios. Perdónanos por las veces, Señor Dios, que no hemos practicado y simplemente se nos olvida porque no guardamos tu palabra en nuestro corazón, y nuestras vidas entonces se vuelven monótonas, raquíticas, Señor, sin luz, sin vida, sin jovialidad, Señor, porque tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, porque tu palabra está abierta en este lugar. Gracias, Señor, porque nos has puesto en este lugar para trabajar por la preciosa semilla. Tu palabra dice que cuando hay bueyes que trabajan, no falta el trigo, Señor. Haznos ser bueyes que trabajan, Señor, y que en nuestros graneros personales no falte el trigo, para que siempre haya pan en nuestra casa. Haznos una casa de pan, Señor. Haznos una casa de pan en donde, Jesús, tú encuentres el pan que preparamos cuando practicamos tu palabra, pero que otros también encuentren ese pan de fortaleza. Señor, que es esa palabra que hemos practicado y vivido, con la que hemos tenido una experiencia. Haznos cristianos hacedores, Señor, porque ya hay muchos oidores que se les olvida, pero haznos cristianos hacedores de tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella en esta semana. Ayúdanos a ser intencionales, Señor, y tomar porciones de tu palabra adrede, a propósito, para memorizarlas, Padre eterno, para estar meditando y comiendo y masticando, Señor, y recordando todos los días, Padre eterno, para que tu palabra, Señor, se vuelva una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos a practicar lo que estamos oyendo. Señor, te damos muchas gracias por estas lecciones. Y yo te doy gracias por mis hermanos que hoy están aquí, Señor. Fortalécenos con el poder de tu fuerza. Señor, aumenta nuestras fuerzas físicas. Señor, porque tu palabra dice, como tu día, así serán tus fuerzas. Así que, Señor, si tú nos pides estar en tu casa, nos das la fuerza para estar en tu casa. Señor, así que creemos lo que dice tu palabra, Señor. Te alabamos y te damos gracias por un sello, Señor, de tu sangre, de tu fuego en esta porción de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de nuestra Biblia. Señor, en esta semana especial de ayuno y oración, Señor, necesitamos complementar nuestro ayuno con oración, nuestra oración con ayuno, nuestra oración y nuestro ayuno con tu palabra, Señor. Y haznos, Señor Jesús, practicantes de ella. Te lo rogamos, Padre eterno, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús.
Vamos a recoger nuestras ofrendas. Vamos a prepararnos también para bendecir al Señor de esa manera. Creo que no les dije, el viernes, bueno, eso sí les dije. El viernes son los bautizos. El jueves